y les vengo a presentar mi parte de la grabación, siendo que yo voy a dar la introducción y la conclusión, dando que la introducción, obviamente, en la introducción debe haber qué es la función cuadrática. La definición de función cuadrática es la ecuación de segundo grado, donde se representa la siguiente fórmula. La función es igual a el coeficiente junto al x elevado más b junto al x más c siendo el número independiente, o se representa como la función cambiada por y. Para esto no puede solucionar más para cuando los números están desordenados, el C está en el B y el B está en el A, siendo una fórmula más sencilla. En esta fórmula algebraica se compone de tres términos, A, B y C, que cualquier de estos términos puede ser un número real. Puede ser un número de 64 partido por 32, 20, 45 partido por 5, esos siendo números reales. Y en cada término teniendo un gran fundamento, siendo A el coeficiente elevado al cuadrado, B siendo el coeficiente de X y C siendo el término independiente. Si en esta ecuación de segundo grado le quitáramos uno, ya no sería una función cuadrática, pero si le desordenamos todo, seguiría siendo una función cuadrática, pero para facilitarnos más la vida, podríamos hacer la segunda fórmula. ¿Qué es una de las cosas más importantes de la función cuadrática es que cuando una función cuadrática se grafica en el plano cartesiano, forma una parábola. Si el coeficiente o la función son mayor que cero, esta se abrirá hacia abajo, siendo una forma cóncava, dando lo mínimo de la función, abriéndose hacia arriba, como en el ejemplo que tenemos acá. Mientras que si la función o los coeficientes son menor que cero, esto haría que la parábola se fuera para abajo, abriéndose el máximo eh, pero siendo una forma negativa. Dando que la forma de parábola, para sacar y para ver cómo saber cuál es una cóncava, cuál se abre para abajo, cuál es el mínimo, el máximo, em, siendo el máximo el negativo que está abierto para abajo y el mínimo que está abierto para arriba. También esto puede ir cambiando con los valores que tiene la función, podemos ir cambiándolo. Pero también la parábola tiene unas cosas muy importantes que sería su paso a paso o sus componentes de la función cuadrática, que estaría el vértice. Vértice siendo una parte muy importante de la parábola. ¿Por qué? Porque si se abre desde arriba, este punto es el más bajo, el más mínimo, si se abre desde abajo, es el máximo. Si se calcu- eh, con esto podemos ya iniciar, ver la parábola, ponerla, pero el vértice tiene dos partes, que sería, no sería el eje de simetría, pero esperen un poco. El eje de simetría es la línea vertical que justo en el vértice se divide la parábola en dos partes iguales. Siendo esta su fórmula, pero se divide en dos partes iguales, siendo el punto que está en el medio de la parábola, siendo si es cóncava o negativa. En intersección con el eje Y, que sería el vértice Y. Con este, con este es un punto de la parábola con el corte Y, que se compone reemplazando la X con el cero y la ecuación resultando con el valor independiente. Entonces, aquí teniendo la fórmula normal, ya con el C siendo independiente, para sacar su fórmula y el vértice sería función paréntesis X siendo el cero, punto siendo el valor que es el término independiente. Aquí podríamos dar un ejemplo de reemplazar el cero por el 3 siendo que la función paréntesis X punto 3 siendo esto que eh, así se podría sacar la función, siendo que el término independiente, el valor del término independiente siendo el término importante para sacar la intersección de y, para ver a dónde cae el punto para la parábola. Obviamente, si está la función y, estaría la función de x, siendo este el punto de la parábola donde se interpone la x. Siendo esta su fórmula, y con la fórmula dándonos, puede haber dos resultados, dándonos que si puede haber un resultado, dos resultados o cero resultados. Em,
puedes ver dos puntos en el punto X, o uno o cero. Con esta parábola podríamos sacar el punto X, con esta fórmula. El discriminante también nos dice que cuando sale la solución, ya, cuando salen dos soluciones, cuando salen dos soluciones es que hay dos soluciones reales. Cuando hay una solución es que hay una solución y pasa por el punto X. Cuando hay dos soluciones también pasan por dos puntos X. Y cuando hay cero soluciones no hay ninguna solución real. Siendo estos los pasos a paso para sacar eh, la, la, la parábola. También se utiliza la cóncava como para ver a dónde está situada, dónde está el punto X y el punto Y. Con esto dicho, usted dirá, ¿para qué nos sirve la función cuadrática? ¿Para qué nos sirve hacer todo esto? Y nos sirve en realidad para muchas cosas. La función cuadrática la podemos ver en nuestro día a día, ayudándonos a los movimientos de la trayectoria. La gráfica de su forma parabólica calcula los movimientos de la trayectoria, que podría ser de un proyectil, de un misil, de una estructura, de una pelota de básquet, de una pelota de vóley, siendo esto que tenga sentido parabólico, nos funcionaría para la función cuadrática, viéndonos cuánto podríamos sacar el tiempo, la velocidad, todo eso. Dicho esto, dando este paso a paso, ahora le voy a dar mi parte a mi compañero para resolver el ejercicio. Ahí está, ya, los teníamos súper rápido. Hola profesor, en el día de hoy voy a explicar el problema del ejercicio. En el ejercicio que nos tocó es el ejercicio número 20, que dice que un proyectil fue lanzado desde un dron en h paréntesis t cierre paréntesis, que es igual a menos 4,9 al cuadrado más 15t más 50. Lo que nos pide aquí es que tenemos que calcular el tiempo total de vuelo. Bueno, para esto también vamos a usar la función cuadrática, o sea, los componentes de la función cuadrática que había mencionado mi compañero anteriormente, para poder hacer bien el paso a paso y también graficar la parábola en GeoGebra. Vamos a comenzar con el ejercicio. Aquí se resolviendo. Lo primero que vamos a hacer en el ejercicio va a ser identificar A, B y C, que A es igual a menos 4,9, B es igual a 15 y C es igual a 50. Ahora vamos a usar, para encontrar el vértice tenemos que usar la fórmula del vértice de X y del vértice de Y. Para encontrar el vértice de X tenemos que usar que vértice es igual a menos B partido por 2A. Reemplazando estos términos con A, B y C que habíamos identificado anteriormente, nos daría que menos 15 es igual a 2 por menos 4,9, y con eso nos daría que multiplicar, dividiéndolo, nos daría igual que el vértice de X es igual a 1,53. Ahora, para calcular el vértice de Y, tenemos que usar otra fórmula, que es el vértice es igual a 4AC menos B al cuadrado partido por 4A. Em, para esto vamos a nuevamente reemplazar también A, B y C que habíamos identificado anteriormente, y nos quedaría como 4 por menos 4,9 por 50 menos 15 al cuadrado partido por 4 por menos 4,9. Esto nos daría un total de, multiplicando y dividiendo, nos daría 61,48. Para el eje de simetría voy a hacer un pequeño salto, ya que es exactamente la misma fórmula que usamos en el vértice de X, o sea que nos daría exactamente el mismo resultado, que sería 1,53. Siguiendo con la intersección con el eje Y, para entender un poquito mejor este paso, lo que deberíamos entender es que cada paso a paso que estamos haciendo es para encontrar cierta parte de la parábola del vértice. O sea, que para encontrar con la intersección con el eje Y, su fórmula dice que x tiene que ser 0 y que y tiene que ser c. Como anteriormente el valor que le dimos a c es igual a 50, sería que entonces la intersección con el eje Y es 0,50. Para encontrar el discriminante, bueno, primero, ¿para qué sirve el discriminante? Nos va a determinar cuántos resultados vamos a tener en la intersección con el eje X. O sea, vamos a usar entonces su fórmula, que sería discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac, que reemplazándolo nos daría 15 al cuadrado menos 4 por menos 4,9 por 50, que ya habíamos hecho, a ver, 15 por 15 nos daría 2000, no, 225, y la multiplicación anteriormente mencionada nos daría 980. Sumando estos dos números nos daría 1205, que sería mayor que cero. Para entender un poquito más o menos cómo funciona esto, es que el discriminante puede ser mayor, menor o igual que cero. En este caso, como el discriminante es mayor que cero, significa que la intersección con el eje X tiene dos soluciones. Seguimos con la intersección con el eje X.
Que para esto tenemos que usar la fórmula general. Reemplazamos la fórmula general con los valores antes mencionados, que sería menos 15 más menos raíz cuadrada de 15 elevado al cuadrado, menos 4 por 4,9 por 50 partido en 2 por 4,9. Esto nos daría un total, manteniendo el 15 menos 15 más menos, raíz cuadrada de 225 más 980 partido en menos 9,8. Eh, Ahora, sumando 225 más 980 nos daría igual a 1205 nuevamente. Bueno, raíz cuadrada de 1205 y 2 por menos 4,9 nos daría igual a menos 9,8. Ahora, lo que tenemos que hacer, vamos a sacar la raíz cuadrada de 1205, que nos daría un aproximado a 34,7. O sea que en la primera solución reemplazamos con positivo. Sería menos 15 más 34,7 partido por menos 9,8, lo que nos daría un resultado de 19,7 partido en menos 9,8, que sería igual a menos 2,01. Para la segunda solución vamos a reemplazar con menos, o sea, que sería menos 15 más 34,7 partido en menos 9,8, que nos daría un total de menos 49,7 partido en menos 9,8, que dividiéndolos nos daría 5,07. Ahora que ya tenemos todos los pasos, vamos a pasar por la parábola. En la parábola vamos primero, ¿por qué la parábola está así? Bueno, para identificar de por qué nuestra palabra puede estar con un máximo o con un mínimo, tenemos que fijarnos en que A puede ser mayor, menor o igual que cero. En este caso, nuestro A era menos 4,9. Entonces, eso significa que A es menor que cero. Entonces, la parábola no tiene un mínimo, sino que en este caso tiene un máximo. O sea que está como una sonrisita para abajo. Aquí voy a justificar por qué todo nuestro procedimiento está correcto. Vamos a comenzar con las intersecciones con el punto X. Si se da cuenta, la primera intersección con el punto X, la primera solución que nos había dado, era menos 2,01, que está exactamente aquí muy cerca del 2. Y nuestra segunda solución era 5,07, si mal no estoy, 5,07. Después teníamos la intersección con el eje Y, que nos había dado 0,50, o sea, 50. Después teníamos el eje de simetría y también el vértice de X, que es exactamente el mismo, que era 1,53. Está correcto. Si vemos aquí, tachamos, vemos que está entre el 1 y el 2. Y eso creo que es todo lo que habíamos sacado. Con todo eso podemos ver que nuestra parábola está bien hecha. Y ahora voy a pasar a mi compañero para que dé la conclusión. Hola, soy Camilo Pereira y vengo a dar mi parte, la conclusión. Nosotros la conclusión que hemos llegado gracias a mi compañero dando la parábola y dando los ejes que tenía la parábola y las X y los vértices, llegamos a la conclusión que la conclusión del tiempo del vuelo del lanzamiento del dron que calculamos gracias a la función cuadrática dando los resultados, el procedimiento de la ecuación determinando los valores de la parábola. Siendo esto, la pregunta que usted nos propuso, dando que era que se da el tiempo del vuelo de proyectil que da por el lanzamiento del dron, que sería esto. Esto sería el tiempo del dron lanzado, del misil del dron que lanzó. ¿Cuánto sería el tiempo recorrido de la parábola? Sería el eje de acá, el eje X, sería, no, el eje Y sería eh, 6, 6, 1, 6, 61,05 junto a, disculpe, computador, conche, ¿qué te da ahí ahora? ¿Po? Hola, soy Camilo Pereira y vengo a dar mi otra parte, la conclusión. En conclusión, de lo que fue la parábola, en conclusión, el tiempo total del vuelo del lanzamiento del dron calculado a la función, gracias a la función cuadrática, dando los resultados y procedimientos de la ecuación, determinando los valores de la parábola,
dando la respuesta de la pregunta que usted nos hizo, ¿se da el tiempo del vuelo del proyectil que da por el lanzamiento del dron? El lanzamiento y el tiempo del dron que lanzó el proyectil, el tiempo sería esta parábola. La parábola se pondría en I 61,05 y, y el otro lado sería 2,07 y el otro vértice de X sería 5,07, dando así a resolver que esta parábola es una parábola con capacidad máxima, siendo una parábola que se dirige hacia abajo, siendo una parábola que los números serían menor, la función sería menor que cero porque está dirigida como para abajo, va creciendo para abajo. En conclusión, esto nos ayuda, dado por el que se puede usar en la función cuadrática en nuestra vida en nuestro día cotidiano, en nuestro día a día, al alzar una parábola y contrastando sus puntos de sus vértices y sus ejes, dando esto a relucir que en cosas así como en construcciones, en disparos, en guerras tal vez, cuando lanzan misiles, un atleta corriendo, un perro corriendo, alguien nadando, si tiene una forma parabólica, puedes calcularlo el tiempo, puedes calcularle la distancia recorrida, la longitud, la rapidez, el tiempo que se tardó, lo que no se tardó, dando así esto que se puede utilizar en distintas formas, la forma parabólica, la función cuadrática, dando así que la función cuadrática sea muy útil para nuestro día a día, para las situaciones que se puedan utilizar, dando así que, dando así a resolver que la función cuadrática siendo una función fundamental para nuestro uso cotidiano o nuestro uso de la vida, eh, siendo, siendo una forma más de calcular la parábola de distancia, de metros. Y eso sería la conclusión, que la parábola sería siendo una función muy útil para nuestro día a día, y que las parábolas se pueden dar para abajo, para arriba, al máximo, al mínimo, siendo esos también muy importantes sus ejes, su simetría, sus vértices, sus punto I y su punto X, siendo muy fundamental. Eso sería nuestra conclusión.